Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a seguir hoy con la lectura del texto de Billon Shen de Terapia con emisión de Qi. Estamos estudiando las bases teóricas de la terapia con emisión de Qi, en particular la teoría de la medicina china. Hoy vamos a hablar acerca de el concepto de Yin y Yang. Entonces, dice el texto: la doctrina del yin negativo y el yang positivo es un resumen de la oposición de todas las cosas. En el Neijing, el canon de medicina interna, sobre las conclusiones de la correspondencia del yin y yang, dice: el yin-yang es la ley del universo, el principio que gobierna todas las cosas, los padres de los cambios y el origen de la vida y la muerte. En general, todo lo que es hiperfuncional, excitante, caliente, dinámico, fuerte, brillante, invisible, ligero, ascendente, exterior, claro y con características similares pertenece al yang, lo positivo. Por el contrario, todo lo que es menguante, restrictivo, frío, estático, débil, turbio y con aspectos similares pertenece al yin o negativo. La misma oposición existe entre el cielo y la tierra, el sol y la luna, el día y la noche, el calor y el frío, masculino y femenino, superior e inferior, exterior e interior, movimiento y reposo, fuego y agua, exhalación e inhalación, y exceso y deficiencia. Por lo tanto, todas las cosas de la naturaleza que contienen dos componentes opuestos pueden dividirse en yin y en yang. Entonces tenemos la dualidad del yin y yang, que básicamente es una forma de clasificar cosas en pares de opuestos. Las cosas no son yin y yang de por sí, sino que dependen con qué lo estemos comparando. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, podemos pensar que en una vela el fuego es yang respecto del cuerpo de la vela, que es yin, que es la sustancia. Pero si comparamos la vela en cuanto a intensidad de luz con la luna, podemos pensar que la luna es más yang que la vela, puesto que brilla más, o la luna, en este caso respecto del sol, es más yin porque el sol además aporta calor. Incluso dentro mismo de la luna podemos clasificar una luna que es más yang como la luna llena, o una luna que es más yin como la luna nueva, y así sucesivamente. Todo siempre se puede seguir subdividiendo dentro de yin y yang. De todas maneras, yin y yang tienen leyes intrínsecas de movimiento. Dice el texto, por ejemplo, la oposición e interdependencia entre yin y yang, una de las leyes del yin y yang, dice: y el yin y yang no solo son opuestos, sino también interdependientes. Sin el uno, el otro no puede existir. El dicho sin yang, el yin no puede crecer, mientras que sin yin, el yang no puede desarrollarse, o el yang de ninguna manera puede funcionar sin yin y el yin nunca puede vivir sin yang, explica completamente la relación entre estos términos de interdependencia e interconexión. Entonces, cuando hablamos de positivo o negativo, creo que es más correcto pensarlo en términos como una carga eléctrica, no como un juicio de valor. Es decir, no puede haber uno sin el otro y necesitamos que estén en esta tensión dinámica para que se produzcan los movimientos. La otra ley es la disminución y el aumento de yin y yang. El yin y el yang no están de ninguna manera en estado estático absoluto. Existe entre ellos una lucha constante de estado menguante y creciente. Mientras que el yin aumenta, el yang disminuye y viceversa. Mantienen hasta cierto punto un estado de equilibrio dinámico. Si la disminución y aumento del yin y el yang exceden el límite normal y rompen el estado de equilibrio dinámico, se producirá un exceso o deficiencia de yin y yang, lo que producirá un desarrollo de anomalías. Respecto al aumento y disminución, por ejemplo, en el ciclo de las 24 horas, el ciclo circadiano, se dice que el máximo yin, por ejemplo, es la medianoche, pero también es el punto en el que comienza a crecer el yang. Y el máximo yang, que sería el mediodía, es el punto en el que comienza a crecer el yin. Entonces, siempre que llega uno a un máximo, se transforma también en el opuesto. Empieza a haber una transición y están permanentemente, a medida que uno crece, el otro decrece y se necesitan mutuamente. En el tema de las anomalías, por ejemplo, sin un reposo adecuado no va a haber energía suficiente para la actividad. Por ejemplo, el estado de exceso o de deficiencia. Cuando uno está en un estado de exceso de yang, no descansa lo suficiente, se produce entonces una deficiencia de yin. Entonces todos los excesos se producen a costa de una deficiencia del opuesto.
La otra ley es la transformación entre yin y yang. Como los dos componentes opuestos de las cosas, el yin y el yang, no siempre permanecen paralizados. Bajo ciertas condiciones pueden transformarse hacia el aspecto opuesto, es decir, el yang puede transformarse en yin y el yin puede transformarse en yang. Este fenómeno está claramente establecido en el Su Wen, que es preguntas sencillas sobre las conclusiones de la correspondencia de yin y yang, donde se afirma: yin en sobreabundancia se transforma en yang y yang en sobreabundancia se transforma en yin. Y la sobreabundancia de frío puede provocar un falso calor y la sobreabundancia de calor puede provocar un falso frío. Esto es como esa sensación de quemarse con el frío, o también cuando hay una invasión de frío, por ejemplo, que el cuerpo responde y se produce un fenómeno como fiebre frente a lo que sería un resfrío común o similar. Entonces hay una intertransformación también entre el yin y el yang en este sentido. La otra de las leyes en cuanto a la aplicación del yin y yang a la terapia con emisión de chi, podemos pensar el yin y yang en la estructura fisiológica del cuerpo humano y cómo vamos clasificando las partes del cuerpo humano. Dice: en lo que respecta a todo el cuerpo humano, la parte superior es yang, la parte de arriba, mientras que la inferior es yin, la espalda es yang y el abdomen es yin. La izquierda es yang, la derecha es yin, el exterior es yang y el interior, hablando de órganos internos, puede ser es yin. El exterior también puede referirse a lo que sería el aparato locomotor, lo que serían las extremidades, o la piel o la superficie. En lo que respecta a los órganos internos, ya dentro de la clasificación de los órganos internos, que si bien son yin respecto del exterior, también se pueden dividir en yin y yang. Dice: los 6 órganos Fu, o los órganos huecos, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, intestino delgado, vejiga y el triple calentador o San Chao, son yang, mientras que los 5 San, o las vísceras, se dice los 5 órganos sólidos, corazón, hígado, vaso, pulmón y riñón, son yin. En cuanto a un órgano individual, la función del órgano es yang y la sustancia es yin, es decir, la función que está cumpliendo y la sustancia es la materia que compone el órgano. El chi es yang, mientras que la sangre es yin. En el Su Wen, preguntas sencillas, el capítulo sinopsis de las palabras genuinas de la cámara dorada afirma: se dice que el ser humano, el aspecto lateral es yang, es decir, hacia los costados, y medial hacia el interior del cuerpo es yin. Lo vemos respecto de los canales, o sea, el lateral es yang, medial es yin. La espalda es yang, el abdomen es yin. Según el Neijin, el canon de medicina interna, el cuerpo humano se puede dividir en 3 pares de yin y yang, con el ombligo como línea de demarcación horizontal. Por encima del ombligo hasta la cabeza es yang, por debajo hasta los pies es yin, con los puntos Bai Hui, la coronilla, y Huijin, el perineo, como una línea de demarcación vertical. La mitad izquierda del cuerpo es yang y la derecha es yin. La mitad posterior, es decir, la espalda, es yang y la mitad anterior es yin. Las actividades del chi de las unidades yin y yang y los órganos y tejidos internos en términos de chi patógeno o vital, excesivo o deficiente, fuerte o débil, así como la dirección y la naturaleza del chi, se pueden detectar con la emisión de chi en sus superficies corporales correspondientes, de modo que se pueden proporcionar datos para el diagnóstico y el tratamiento. Esto también es similar al sistema de clasificación de los 8 principios, sería yin y yang, interno, externo, frío, calor, exceso o deficiencia. Por ejemplo, la sensación de chi fuerte, denso, seco y caliente alrededor de la cabeza puede manifestarse como un síndrome de exceso en la parte superior y una deficiencia en la parte inferior, y exceso de yang y deficiencia de yin, caso que requiere que el terapeuta oriente el yang para que descienda y el yin para que ascienda, para restaurar la función fisiológica normal con el equilibrio de yin y yang y la coordinación entre el agua y el fuego. Es decir, en este caso está aplicando el principio de yin y yang primero para el diagnóstico, cuando hay un exceso de yang en la parte superior y una deficiencia de yin en la parte inferior, es mover la energía a través de la terapia con emisión de chi para poder restablecer ese equilibrio. Respecto al ejemplo de los órganos internos, también a mí me parece siempre muy significativo el caso del riñón. Habíamos hablado que en los órganos la función es yang y la sustancia es yin, pero dentro del riñón también se divide en el yang de riñón y el yin de riñón. Es decir, el yang de riñón con la función de calentar todo el cuerpo, la función de control de los orificios, control de esfínteres, por ejemplo, y el yin de riñón también tiene que ver con la creación
de los huesos, por ejemplo, es asociado, según la teoría de la medicina china, y también con el descanso. Entonces, siempre dentro de yin y yang hay más yin y yang, y se puede aplicar para el diagnóstico y también para el tratamiento. Ahora, respecto del entrenamiento del chi y el tratamiento de enfermedades, según la ley del movimiento de yin y yang, dice el texto: como por ejemplo la primavera y el verano se consideran yang y el otoño y el invierno se consideran yin, los 6 periodos de 2 horas, es decir, en la concepción china, no solamente en la medicina china, se divide el día, las 24 horas, en 12 periodos de 2 horas. Entonces se puede dividir una mitad como yang y los otros mitad como yin. Es esto que habíamos mencionado, desde la medianoche hasta el mediodía es la mitad yang, porque el yang está en ascenso, y desde el mediodía hasta la medianoche es la mitad yin. La exhalación se puede considerar yang y la inhalación como yin. Esto se puede usar en una práctica para potenciar el yang, por ejemplo, es poner más énfasis en la exhalación, o para potenciar el yin, poner más énfasis en la inhalación. Los pacientes con exuberancia de yang e hiperactividad de fuego deben practicar el entrenamiento de chi durante los periodos yin, es decir, después del mediodía, con la mirada hacia el norte y con énfasis puesto en la exhalación, para poder purgar ese exceso de yang. El tema de las direcciones del norte, esto se aplica obviamente al hemisferio norte, que es de donde viene la terapia con emisión de chi, en este caso de la medicina china, pero podríamos pensarlo en el norte como la dirección del frío. Para el hemisferio sur, si queremos hacer la adaptación, podríamos pensar mirando hacia el sur. Mientras que el terapeuta debe adherirse al principio de reponer el yin para vigorizar el yang y dirigir el yang para que descienda y se complemente con el yin. También esto, por ejemplo, lo vemos en el caso del chi y la sangre, donde el chi se considera como un aspecto más yang o más sutil, y la sangre como un aspecto más yin, se impulsan y se llevan mutuamente. Es decir, la sangre, que es yin, lleva el chi, que es yang, y el chi, que es yang, impulsa, por ejemplo, el chi del corazón impulsa a la sangre, que es yin. Entonces siempre se están complementando mutuamente. En cambio, respecto de los cambios patológicos del cuerpo humano y el diagnóstico, dice el texto: si se altera el equilibrio del estado dinámico del yin y yang, se desarrollará una sobreabundancia o deficiencia de yin o yang, y en consecuencia aparecerán enfermedades. En términos generales, la exuberancia excesiva de yang puede conducir a una deficiencia de yin, dando lugar a enfermedades, mientras que la exuberancia excesiva de yin puede conducir a la deficiencia de yang, también dando lugar a la enfermedad. Esto lo vemos, por ejemplo, en personas con exceso de actividad que no tienen suficiente descanso, o sea, una exuberancia de yang que conduce a una deficiencia de yin, o en el caso de personas con de mucha inactividad, con tendencia al sedentarismo, por ejemplo, eso sería una exuberancia de yin que tiende a conducir a una deficiencia de yang. El síndrome de calor puede ser el resultado de una sobreabundancia de yang o de una deficiencia de yin, mientras que el síndrome de frío puede ser el resultado de una sobreabundancia de yin o una deficiencia de yang. Es decir, tanto el exceso como la deficiencia van a producir manifestaciones. Lo que tiene que determinar el terapeuta es si es un calor por exceso de yang o por deficiencia de yin, y lo mismo cuando aparece frío, si hay frío por deficiencia de yang, por ejemplo, cuando hay deficiencia de yang de riñón, por ejemplo, o hay un frío por exceso de yin, que sería en este caso un factor patógeno externo que puede estar invadiendo el cuerpo. Una vez que se determina la naturaleza del yin y el yang, se puede seleccionar el método adecuado de emisión de chi para regular el exceso y la insuficiencia de yin y yang, y así curar la enfermedad. Es decir, en caso de exceso o deficiencia no va a ser el mismo principio de tratamiento, por eso se tiene que determinar con el diagnóstico. En el caso de deficiencia, el espíritu de tratamiento va a ser tonificar la deficiencia; en el caso de exceso, el espíritu de tratamiento va a ser purgar el exceso. Dice el texto: el principio de tratamiento se explica en el Su Wen, preguntas sencillas, grandes conclusiones de los esenciales genuinos, que dice: el síndrome de frío debe tratarse con medicamentos de naturaleza cálida y el síndrome de calor con medicamentos de naturaleza fría. También, en preguntas sencillas sobre las conclusiones de la correspondencia entre yin y yang, dice: tratar el yin para las enfermedades del yang y tratar el yang para las enfermedades del yin.
Esto significa que el tratamiento debe tener como objetivo purgar el exceso para reponer la insuficiencia y regular la exuberancia excesiva o la deficiencia de yin y el yang para que se pueda restaurar el estado normal y equilibrado del cuerpo. Lo mismo se aplica, por ejemplo, con los métodos de aplicación de calor. Acá habla de medicamentos, es decir, los medicamentos pueden ser materia médica como en la fitoterapia, la herbolaria, también pueden ser en la alimentación. Se puede hacer una alimentación más yang para complementar una deficiencia de yang o un síndrome de frío. También eso puede ayudar rápidamente a expulsar el frío patógeno, por ejemplo. Dice el texto. La ingesta de alimentos o bebidas frías puede producir una sobreabundancia de yin que a su vez da lugar a un síndrome de frío en el vaso y el estómago que se manifiesta con dolor, diarrea, aversión al frío y las extremidades frías. Esto es lo que llaman algunos maestros, dice el síndrome de la heladera, porque en la antigüedad no habían heladeras, entonces no había tanta invasión de frío por vía de los alimentos. Pero ahora incluso en temporada cálida, en verano, tenemos invasión de frío al cuerpo por el exceso de bebidas y alimentos fríos. Entonces se produce un frío en el vaso estómago, es decir, el frío externo termina dañando, se dice, el yang interno y va a producir este síndrome de invasión de frío externo. Aquí la terapia con emisión de chi se puede llevar a cabo de acuerdo con lo expresado anteriormente de tratar el síndrome de frío con medicamentos de naturaleza cálida, es decir, dirigir el chi yang caliente y transmitirlo a los puntos Chongguan, en este caso es el plexo solar, el punto mu del frente o de alarma del estómago para calentar el estómago, Tianshu, estómago 25 también, que regula intestinos, y luego dirigir el chi frío del paciente fuera del cuerpo a través de Susan Lee, estómago 36, y Yinlin Chuan, vaso 9. Es decir, por un lado, para ese ejemplo, es calentar la zona del abdomen, tenemos Chongguan, Renmai 12 y Tianshu, estómago 25, calentar la zona que está fría y expulsar el frío patógeno a través de estómago 36 y vaso 9 en los puntos de los canales hacia afuera. Este es un ejemplo de la aplicación del principio de yin y yang al tratamiento en el caso de la terapia con emisión de chi. Bueno, esta es una breve introducción entonces a la teoría de yin y yang como complemento para la formación de terapia con emisión de chi. Si les interesa saber más acerca de esta formación, se ponen en contacto conmigo y les digo cómo acceder a este entrenamiento. Y bueno, espero que les haya gustado esta transmisión y nos vemos la próxima.